Hola, bienvenidos una vez más a nuestra clase de exégesis bíblica. Hoy abordamos el capítulo 6 de Levítico y es un capítulo que merece algunos puntos de destacarse, sobre todo porque ha cambiado la disposición de los capítulos a lo largo de la historia. Así que para situar la clase en donde estamos, lo que sí vamos a resaltar independientemente de las versiones bíblicas en cuanto a las traducciones es que los capítulos 6 y 7 parecieran dar un mismo enfoque que los capítulos 1 al 5 en cuanto a lo que se toca de sacrificios en los capítulos. Sin embargo, la perspectiva que se plasma en los capítulos 6 y 7 del libro es desde lo sacerdotal. Así que entendiendo eso, pues al leerlo en las escrituras ustedes podrán ver que es muy fácil ver y distinguir que en estos dos capítulos se repite los sacrificios de los capítulos 1 al 5, pero desde el punto de vista de los sacerdotes. Y es una forma muy completa de Dios de enseñarnos repetitivamente y en una enseñanza pues enfática de las escrituras, los sacrificios y la cruz del Señor, porque finalmente estos apuntan a la cruz del Señor. Pero al hacerlo desde el punto de vista sacerdotal, vemos un poco más lo que vivió Cristo, por ejemplo, en su pasión cruz, en su resurrección, y cómo Él nos representa federalmente. Así que si bien los capítulos 1 al 5 nos hablan de Cristo en general como lo que entregó en la cruz y cómo nos acercó al Señor, nos dio paz, el Señor acepta su trabajo como nuestro, en obediencia perfecta que Él sí tiene, y por el perdón de los pecados, que estoy hablando de los capítulos 1 al 5, hay cosas que Cristo no comparte por completo, por ejemplo, con nosotros, sobre todo en función del pecado, porque si bien Él sí llevó sobre sí mismo los pecados en la cruz y está plasmado en, por ejemplo, la corona de espinos, Jesús no pecó, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos sentidos de lo que entendemos por prevaricación o transgresión, si bien Jesús federalmente sí nos representa, Jesús no cometió pecado. Por lo tanto, el pago de la culpa está en Jesús, claro, pero las consecuencias del pecado, por ejemplo, en lo terrenal, de lo que nosotros tenemos que abordar por cada pecado que hemos hecho contra nuestros hermanos y contra Dios, y la forma en la que nosotros tenemos que reconciliarnos, por ejemplo, con los hermanos o al confesar pecados, cómo lo tenemos que hacer con Dios y con el prójimo, eso es más hacia lo humano o hacia el estudio del hombre en cuanto a las escrituras, no antropocentrismo, sino más bien el estudio del hombre en las escrituras y del estudio de amartiología, ¿no? Pero los capítulos 6 y 7 nos acercan más a Cristo porque están desde el punto de vista sacerdotal. Ahora, si todos somos sacerdotes por Cristo hoy, gracias a la cruz y a la resurrección de nuestro Señor, pues eso está muy bien porque somos parte del cuerpo de Cristo, pero finalmente solo hay un sumo sacerdote en la actualidad para nosotros, que es Jesús nuestro Señor, muerto y resucitado. Y los capítulos 6 y 7 nos acercan a entender cómo es que el sacerdote vivía estos sacrificios, ¿no? Porque recuerden, en los capítulos 1 al 5, uno como ofrendador llevaba el sacrificio, pero quien hacía el sacrificio de parte de nosotros como el ofrecimiento de los medios, pues era el sacerdote que nos recibía en el templo. Por lo tanto, ahora, siendo sacerdotes, todos nosotros tendríamos que tener un especial énfasis en los capítulos 6 y 7, porque somos el real sacerdocio del Señor, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco de las vestiduras blancas que también se tocan, por ejemplo, en los capítulos 16 de Levítico, 61 de Isaías, en Apocalipsis 7, pero es porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él es el que, vestido de blanco, nos ha transmitido esa santidad que no podía provenir jamás de nosotros, porque de nosotros no proviene la salvación. Eso es lo que representa, que Jesús nos viste con su propia salvación, con sus propios méritos, con su cruz y su resurrección, ¿no? Pero después de esta introducción, vamos a entrar de lleno al capítulo 6. Entonces, en el texto masorético del capítulo 6, capítulo 6, 1-7, este aparecía como capítulo 5, 20 al 26, y esto es muy importante porque si nosotros salimos del capítulo 5 hacia el 6 como un solo capítulo directo,
tiene sentido que no haya un corte en el manejo del pago del pecado en cuanto a sacrificios del capítulo 5 y que continúa en el capítulo 6. Sin embargo, la fórmula que existe de habló Jehová a Moisés, que comienza con el capítulo 6, nos habla más de una división, ¿no? De que volvemos a recordar que como empezó el libro en Vayikra, Dios habló a Moisés. Bueno, pues nos hace recordar este enfático, pero no por eso tendría que haberse cortado el capítulo ahí. Entonces, si nosotros juntáramos el capítulo y lo compactáramos el versículo 1 al 7 en lugar del capítulo 6 al capítulo 5, versículos 20 al 26, el 5 podría tener más sentido para nosotros en cuanto al pecado, ¿no? Y luego hace este cambio al sacerdote. Por eso es que la introducción que yo di ahorita podría sonar un poquito desfasada si ustedes leen el capítulo 6 en sus Biblias o en nuestras Biblias, por ejemplo, en la textual que estamos leyendo acá, porque lo que yo les estoy comentando de los sacerdotes y que dicen los comentaristas en general, pues no se ve plasmado de lleno en el inicio del capítulo 6, porque continuamos diciendo, por ejemplo, habló Jehová a Moisés en el capítulo 6, diciendo, si una persona peca y comete prevaricación contra Jehová, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas. Así que hasta este punto, y básicamente hasta el versículo 7, no se menciona nada de los sacerdotes, se sigue mencionando el pecado. Y entonces diríamos, bueno, ¿para qué sirve la introducción de hablar de que capítulo 6 y 7 habla del sacerdote, mientras que los 1 al 5 hablan del ofrendador? Y es que hay que entender que en la división original de los capítulos, que para empezar, en la original no había divisiones, pero cuando se divide el texto, en el masorético, bueno, la división distinta que existía antes es que todavía estos versículos hasta el 7 eran el final del capítulo 5 donde se hablaba de sacrificios por el pecado. Y eso nos hace compactar más tipos de pecado por sacrificio en el capítulo 5 que hacer el cambio brusco dentro del capítulo 6 a cómo se habla de los sacerdotes. Porque si se dan cuenta en el versículo 8, se vuelve a repetir la fórmula de ahí habló Jehová a Moisés para decirle. Entonces, decir que la fórmula es lo que dicta el cambio de capítulo, no siempre, ¿no? No idealmente, porque en el capítulo 6, versículo 1 de nuestras Biblias, por ejemplo, en las traducciones que tenemos en la actualidad, esta fórmula bien podría todavía pertenecer al capítulo 5 y entrar al capítulo 6 en el versículo 8 donde dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Entonces, con eso en mente, si ustedes estudian de lleno el capítulo 5 completo hasta los versículos 8 del capítulo 6, bueno, versículo 7 del capítulo 6, podrían tener un enfoque más global de lo que es pecado y el pago del pecado en cuanto a sacrificio y más tipos de pecado que se engloban en el sacrificio del capítulo 5. Por eso es importante, ¿no? Porque parece que el 5 se corta, sigue el 6 y como si el 6 hablara de pecado, pero la mitad hablara del sacrificio desde el punto de vista de los sacerdotes y nos repitiera los primeros 5 capítulos, pero es por eso, ¿no? Porque históricamente estos capítulos en realidad estaban compactados o fusionados, ¿no? En cuanto a los primeros 7 versículos, o más bien, los primeros 7 eran el final del capítulo 5, ¿no? Ahora, es muy importante que recordemos que en la unidad funcional textual de la Biblia, que es capítulos, un capítulo en su contexto tiene un enfoque específico, un objetivo usualmente específico, una forma literaria específica, ¿no? Y cuando analizamos esto, tanto en gramática como en léxico, como en la exégesis como tal, sí puede cambiar un poco cómo nosotros abordamos un texto en específico o no, ¿no? Por ejemplo, Levítico 6 repite el Levítico 1 al 5 básicamente, pero en las ordenanzas específicas a lo que iba a ser el sacerdote en el sacrificio. En el 1 al 5 es más del ofrendador, excepto de cuando se menciona en el capítulo 4 en los primeros versículos. Pero es muy importante porque entonces leer el 1 al 5 nos habla más de nuestro papel como ofrendadores al Señor y básicamente de que somos nada y que el Señor es todo. Nos recuerda que nosotros no podíamos y que Cristo sí, que nosotros siempre pecamos, pero que Jesús es santo. Entonces el 1 al 5 son prácticamente evangelio puro. El 6 al 7 también es evangelio, pero desde el punto de vista
sacerdotal, ¿no? Entonces ya nos habla más de qué tuvo que hacer Cristo específicamente como sumo sacerdote en la cruz, ¿no? Y en su sacrificio completo, en la pasión, la cruz y la resurrección. Y por supuesto, en toda la vida de sufrimiento de Cristo, ¿no? Desde su nacimiento, en su estado de humillación, ¿no? En lo que se conoce de teología. Entonces, es muy importante por eso, no es algo menor que la división sea así, pero lo vamos a leer como va nuestras Biblias como tal, ¿no? Empezando el capítulo 6 en la actualidad, pero léanlo con el enfoque que decíamos, ¿no? El capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículos 1 al 7, como una unidad del capítulo 5, y verán cómo tiene más sentido que se habla todavía de pecado en estos primeros versículos, ¿no? Y se habla de ofrendas por la culpa y de otros tipos de pecados que van subiendo, ¿no? Porque al final del capítulo pasado veíamos que pareciera que se va subiendo la fuerza o la intensidad del delito, ¿no? Porque al final del capítulo, por ejemplo, ya Dios habla de un rebaño, de un carnero sin defecto en el capítulo 5, ¿no? Y antes hablaba quizás, por ejemplo, prevaricar por ignorancias y carneros por defecto, pero, por ejemplo, hablaba de otros medios, ¿no? Por ejemplo, ofrendas por el pecado, hacer expiación quizás con memoriales con palominos. Entonces, en el capítulo 5, que es muy amplio, se habla de testificar en contra o falsamente, ¿no? Pero también se habla de hablar a la ligera o jurar a la ligera. Se habla de, por ejemplo, hacer un juramento no necesariamente en a la ligera, sino usar el nombre del Señor de forma inadecuada o atentar contra el mandamiento, ¿no? De usar el nombre de Dios en vano, de cometer prevaricación y pecar por ignorancia, destruyendo cosas consagradas. Y pareciera que ahí termina el capítulo, que finalmente lo de Nadab y Abiú entra en esto y que sí ameritó la muerte de ambos, ¿no? Porque es tratar a Dios como si fuera pecador y eso es imposible, es lo que hicieron ellos, tratarlo como no santo y eso no puede ser contra el Señor porque ya matamos a Cristo, ¿no? Entonces no hay injusticia ahí, sino que hay santidad del Señor y poca tolerancia y nada de tolerancia contra el pecado, ¿no? Eso es lo que representa esto. Pero hay más de probables culpabilidades de lo que nosotros hemos hecho contra el Señor. Hay más que agregar a nuestras fallas contra Dios, ¿no? Entonces, esta culminación de la legislación sobre la ofrenda por la culpa se ve justamente en los primeros versículos del capítulo 6, ¿no? Para pecados ya más deliberados, no solo atentar contra el nombre del Señor, sino que hay todavía más ejemplos de pecados. Si ustedes lo quieren ver así, recuerden los textos donde Dios dice, ¿no? Que odia 7 cosas, inclusive 8, como un mecanismo hiperbólico del Señor de estar enfatizando que hay cosas que detesta a lo sumo, ¿no? Bueno, si cortábamos el capítulo 5, faltan cosas que el Señor abomina, ¿no? Entonces, completándolo con el capítulo 6 al inicio, podemos seguir leyendo cosas que el Señor abomina. Entonces, el versículo 1 del capítulo 6 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, si una persona peca y comete prevaricación, que aquí encontramos ya la palabra prevaricación otra vez directamente, que es pecar directamente contra el Señor, ya leímos en otro estudio, prevaricar es esto, es hacer un pecado deliberado contra el Señor, no es omisión, tampoco es ignorancia, sino que es ya sabiendo las escrituras aún así, ir en contra de Dios por nuestro propio orgullo y conveniencia. Por eso dice prevaricación contra Jehová, ya sea engañando a su prójimo, vean ejemplos de prevaricación, engañando a su prójimo en cuanto a depósito, ¿no? Por ejemplo, o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su prójimo, es decir, robando al prójimo, ¿no? En otras palabras, o por hallar algo perdido y negarlo, que esto es muy común en la actualidad, aunque no lo veamos así, pero cuando leemos las escrituras, vean cómo hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que pueda hacer el hombre, jura falsamente pecando contra ellas. Entonces, básicamente es atentar contra la propiedad ajena, ¿no? Que al final del capítulo 5 se habla de atentar contra la propiedad del Señor, ¿no? Aquí, recuerden, prevaricar destruyendo cosas consagradas a Jehová. Entonces, Dios nos recuerda de cierta forma en estos dos bloques de un mismo tipo de pecado, que el pecado se podía cometer, por ejemplo, en cuanto a prevaricación contra la propiedad ajena, contra el Señor o contra el prójimo. Entonces, nos recuerda los mandamientos en Deuteronomio, ¿no? Amar al Señor sobre todas las cosas y, claro, el Levítico 19, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces,
Los 2 grandes mandamientos se ven aquí plasmados, pero primero Dios siempre enfatiza que atentamos contra su propiedad y eso es prevaricar, pero también prevaricamos contra el prójimo, ¿no? Y recuerden, tanto está mal solo centrarnos en lo horizontal y olvidarnos de Dios, como está mal centrarnos solo en lo vertical, que eso sería más difícil, porque cuando nos centramos en Dios, consecuentemente nos centramos también en el prójimo, ¿no? Como cristianos, es más difícil decir que nos centramos solo en Dios, sino en el prójimo, pero eso es lo que dice Santiago, ¿no? El amor se tiene que ver en obras, ¿no? Entonces, tanto está mal ser humanistas nada más y olvidar que existe el Señor, pero también solo orarle al Señor, y si tenemos que ayudar a alguien literalmente con lo que podamos, no darle lo que podamos, o no ayudar a las personas como podamos, o lo que es peor, robarle a las personas, ¿no? Ni siquiera no ayudarlos, sino robarlos. Entonces, podemos robarle cosas al Señor y de hecho lo hacemos cada vez que no ayudamos al prójimo, estamos también robando al Señor. Cada vez que maladministramos la creación, le robamos al Señor. Cada vez que no apoyamos el reino del Señor, robamos al Señor porque le pertenece ese dinero al Señor. Entonces, Israel llegó a robar el dinero del Señor en el templo, usándolo de forma inadecuada, ¿no? Y también el Señor dice que no se le tenía que dar dinero de prostitución, por ejemplo, o de malas ganancias, y eso lo dice en el libro de Oseas, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas con los recursos mal cuando no pensamos en honrar al Señor con nuestros recursos, que ese es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, incluyendo nuestros recursos, ¿no? Porque le pertenecen al Señor. Ahora, también podemos prevaricar contra la propiedad del Señor cuando nosotros atentamos contra la propiedad de nuestros hermanos, porque recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: cualquiera que ayuda a uno de sus hermanos es como si le hubiera ayudado a él, pero cualquiera que no lo hizo es como si no le hubiera dado la ayuda al Señor mismo. Entonces, cuando nosotros prevaricamos engañando al prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión, o hallar algo perdido y negarlo, estamos atentando contra el prójimo, pero también contra el Señor, ¿no? Por eso es prevaricar, porque sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios no contestó mal con mal, ¿no? Sino que contestó bien por mal, y nosotros contestábamos mal por bien, que es lo que nos dice el Señor en las Escrituras y nos recuerda en los libros proféticos. Nosotros contestábamos mal por bien, pero Dios contesta bien por mal. Y sabemos que el corazón del Señor es amor. Él ama a criaturas como nosotros, que Él es nuestro creador, pero Él ama a criaturas como nosotros que lo hemos ofendido y lo matamos en una cruz, pero aún así Él perdona porque Él es amor. Esa es misericordia del Señor, tardo para la ira y lleno de misericordia. Entonces, sabemos que el corazón del Señor es así. Cuando nosotros hacemos lo opuesto con el prójimo, tiene sentido que para el Señor esto signifique prevaricar, porque es atentar directamente contra la ley del Señor y contra la santidad del Señor, por supuesto, porque se trata de quién es nuestro Señor. Y si nuestro Señor es amor, nosotros tenemos que ser amor. Por eso el fruto del Espíritu parte del motor del amor, como dice Pablo, ¿no? Siendo lo más importante de todo el fruto del amor. Entonces, odiar a nuestro prójimo robándole es prevaricar contra Dios. Aquí dice, vean, habló Jehová a Moisés diciendo: si una persona peca y comete prevaricación contra Jehová, la prevaricación va contra Jehová. Quien está tomando el pecado contra sí mismo es Dios, pero a quien le estamos dirigiendo el pecado es al prójimo robándolo, si se dan cuenta. Entonces, lo que Dios dice es: tú cométele robo a tu prójimo y estás cometiéndome robo a mí también. Y el pecado de prevaricación va contra mí. En Miqueas, que es un libro que desgraciadamente se olvida mucho a la par de Isaías, el profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, vivió de primera mano el castigo de los ricos opresores en la sociedad israelita del tiempo de la división del norte, claro, y el sur, y de antes del exilio a Babilonia, ¿no? Que es el libro de Miqueas, Dios diciéndole al pueblo que se arrepienta, pero diciendo todos los pecados de este tipo de cosas, que se robaban hasta la piel del prójimo, ¿no? O sea, es un sentido de decir: te robo tu ropa y cuando ya no tienes ropa, hasta te robo tu piel, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo las clases sociales altas contra las clases sociales bajas.
Y por ahí mencionan también lo que se cumplió desde Deuteronomio, que estaba profetizado de maldiciones por desobediencia, como por ejemplo, se robó la viña, por ejemplo, de Nabot, o sea, se robaron las propiedades de personas que no tenían, bueno, ni aún teniendo los ricos, le robaron aún lo que no tenían a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Entonces Dios dice, roba a tu prójimo y es prevaricación contra mí. Deberíamos respetar la propiedad ajena, ¿no? Y vean cómo Dios es muy variado. Dios no solo dice un tipo de robo, Él está hablando de muchas cosas. Por ejemplo, retener los sueldos, ¿no? ¿Qué es esto de depositar o confiar prenda en mano, pero engañar al prójimo? Entonces es, pues, pagar menos, retener pagos, em, por ejemplo, o lo que se entendería como hacer, fianzas, ¿no? O pues, pedir prestado dinero y quizás, por ejemplo, cobrar intereses de más, o hurtar, o extorsionar, ¿no? Hallar algo perdido y negarlo, ¿no? Que podríamos pensar muchas situaciones en la actualidad de hallar cosas perdidas, celulares, o muchas cosas, ¿no? O dinero que no nos pertenecían y sí solemos decir, ¿no? Bueno, pues, si ya lo encontramos, ¿quién más lo va a reclamar o lo que sea? Pero usualmente no hacemos el intento por regresarlo, ¿no? Y tendríamos que hacerlo, de los medios que se deban legales, o nos ponemos la excusa, ¿no? De que si lo regresamos, a lo mejor alguien más se lo va a quedar. Pues sí, pero en todo caso, ese sería el pecado de otra persona contra Jehová. Pero ¿por qué prevaricamos contra Dios y contra el prójimo, engañándonos a nosotros mismos de que con eso estamos evitando o mejorando una situación en la que se pueda de todos modos robar al prójimo, ¿no? Porque eso es lo que haríamos si nos encontramos un celular a veces, ¿no? En lugar de entregarlo, algunas personas se lo quedarían, ¿no? Y aún así dirían, no, pues no se lo llevo a las autoridades porque se lo van a quedar ellos. Pero está excusado robar al prójimo solo porque alguien más lo puede robar. No, tendríamos que intentar regresarle el celular al prójimo o lo que sea, ¿no? La billetera, etcétera, ¿no? Entonces, Dios está diciendo que por cualquiera sea el medio, se robe al prójimo, se le está robando a él, y no hay excusa para robar al prójimo. Y cuentan derechos de autor, cuentan plagio intelectual, todos esos siguen siendo robos. Entonces, no podemos tolerar eso porque le costó la vida a Cristo, ¿no? Él murió por nosotros, pero no podemos pecar más para que sobreabunde la gracia. Siempre recuerden eso, porque empata muy bien con Levítico lo que dice Pablo. Entonces dice, cuando haya así pecado, dice el Señor en el versículo 4, y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, devolverá lo que robó o defraudó, vean, o sea, es devolverlo, tal cual se robó o se defraudó. Ese es el ojo por ojo, ¿no? Este es un ojo por ojo, pero en posesiones. Cuando se habla del lex talionis, se habla de ojo por ojo, ¿no? Y vida por vida. Y usualmente, antes de madurar en Cristo, lo que uno piensa es, bueno, pero ¿por qué Dios castigaba así y no perdonaba al que ya robó, al que ya mató, no? Pero es que somos malos, conforme vamos avanzando en el cristianismo, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y en que el Espíritu trabaje con nosotros, nos damos cuenta que nosotros somos cero y Dios es todo, que nosotros hemos pecado y Dios es santo. Y nos avergüenza nuestro pecado diario contra el Señor y nos avergüenza haberlo matado en la cruz. Así que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia y es porque están llenos de orgullo. Nadie de nosotros hace las mejores obras pensando 100% y exclusivamente en la gloria de Dios, así que ¿quién de nosotros sería lo suficientemente hipócrita como para decir que ha tenido buenos actos para Dios? No, al contrario, todos nuestros actos van manchados de orgullo, pero los de Cristo no, los del Señor son santos. Entonces, cuando entendemos esto así, el ex talionis ya no se ve como un acto quizás frío del Señor, sino al contrario, se ve como un acto preventivo del Señor de decir, pues, si tú sabes que si matas a alguien te tienen que matar, a lo mejor te lo piensas 2 veces. Y si tú sabes que si robas tienes que regresar más un extra, quizás no robes, ¿no? Ahora, la forma en la que se manejaban, por ejemplo, un como lo veremos en algún momento, ¿no? Pero en las ciudades de refugio, en las 7 ciudades de refugio, la forma en la como se manejaba de parte de Dios la muerte de alguien que haya sido accidental y que no haya sido asesinato premeditado,
era misericordia realmente y protegía a Dios eso. Así que Dios no tiene huecos legales, ¿no? A quien mató con alevosía como Caín y Abel le tocaba asesinato, porque mató, ¿no? Y uno en la actualidad diría, es que eso es injusto o inmerecido. No necesariamente, porque la justicia aplica directamente sobre el acto que se hizo contra el Señor, directamente contra la santidad de Dios. Y Dios es amor, Dios es vida, Dios es santo. Así que cualquiera que quitara la vida contra alguien más, aquí dice Dios, por ejemplo, que se está prevaricando contra él, por lo menos en cuanto a posesiones. Y en el ex talionis se entiende que es contra el Señor y terminamos quitándole la vida a Cristo, que no pecó. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Todos merecemos morir por nuestros pecados. Si nos mataran, lo merecíamos. Si nos diera lepra, lo merecíamos. Pero Jesús no merecía morir. Entonces, ¿cómo explicamos en nuestra justicia humana que matamos al único humano que no pecó y que no merecía morir? Que claro, también es totalmente Dios, el Señor, pero totalmente hombre aquí en su encarnación no pecó. Eso sí es injusticia. El único acto injusto en la historia es la muerte de Cristo y fue nuestra culpa. Entonces, cuando Dios dice que, por ejemplo, te pienses antes de matar a alguien el hacerlo, porque si no te toca a ti, es protección del pueblo para frenar y limitar la maldad del hombre, ¿no? Y cuando Dios dice que te lo pienses antes de robar a tu prójimo, porque si no tienes que regresarle lo que le robaste o defraudaste, más un extra, te lo vas a pensar, porque cuando hayas pecado aquí, dice Dios, y resultes culpable, devolverás lo que robaste, ¿no? Tienes que hacerlo porque antes de cometer ese pecado, ¿pensaste en el bienestar de tu prójimo? ¿Pensamos en el bienestar de Cristo antes de crucificarlo? Yo creo que no, porque hemos mentido, porque hemos hecho muchos pecados, ¿no? Hemos odiado, hemos matado con nuestra lengua, algunos lo han hecho pues a lo mejor físicamente, ¿no? Y etcétera, hemos desvestido con la mirada o algunos han adulterado literalmente o hemos hecho muchos pecados, ¿no? Y como dice Dios en el Sermón del Monte, todos hemos sido culpables en realidad de todos los pecados. Así que cuando Dios dice que cuando así alguien haya pecado le devolverá lo que robó, no está siendo injusto con el que robó, está siendo misericordioso con el que le robaron y a la vez le está previniendo que se haga en este tipo de pecados porque es un Dios misericordioso y tardo para la ira, en realidad. Así que esta ley es del amor, no es una ley que limita a las personas, es una ley de amor, ¿no? Y bueno, vemos que dice, ¿no? Devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que le fue encomendado, o la cosa perdida que halló, o todo aquello en lo que haya jurado falsamente. Lo devolverá, pues, por entero el día de la ofrenda por su culpa. Entonces, aquí ya le agregamos una ofrenda por la culpa. No solo es devolver y decir perdón, también va una ofrenda por la culpa. Y recuerden que la ofrenda por la culpa implicaba un animal para hacer el sacrificio. Entonces es el robo más devolver lo que se robó, más el sacrificio con lo que costaba el animal para la ofrenda, más el tiempo de hacerlo, más la exposición pública del confesar el pecado, de decir, robé algo con el sacerdote y que hicieran el sacrificio por mí y el holocausto, ¿no? Así que no es algo sencillo, ¿no? Es algo fuerte. Y si ya ni por eso se dejaba de robar, entonces alguien de verdad estaba muy alejado del Señor, ¿no? Porque por amor la gente tendría que no haber robado, ¿no? Y nosotros tendríamos que no haber pecado por amor al Señor. Ahora, si Dios te está diciendo que además si pecas conlleva consecuencias malas para nosotros o para ti en específico, y aún así lo haces, ya no hay excusa, ¿no? Ese nos Este tipo de texto nos ayuda a entender un poco el pecado imperdonable en este sentido, ¿no? Porque si ni por amor al Señor, ni por amor propio, en otras palabras, a ti mismo, dejaste de pecar, ¿qué excusa hay de haber matado a Cristo, no? Ese es, en cierto sentido, el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, ¿no? Que ya habiendo muerto Cristo y en la era del Espíritu,
alguien, aún habiendo sido prevenido del arrepentimiento y la necesidad de para el perdón de los pecados en Cristo, no lo haga, y no solo eso, sino que siga pecando, ya no tiene excusa, ¿no? Entonces, vean cómo dice: "Lo devolverá, pues, por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece". Entonces, el Señor es misericordioso, hacía que a quien se le robaba, se le regresara lo que era de él, más un quinto, ¿no? Nos duele dar un diezmo, ¿no? Que en la actualidad, finalmente, entendemos que estamos en la era del Espíritu Santo. No podemos ser 99% era del Espíritu Santo, 1% era de la circuncisión, del prepucio, ¿no? No podemos ser así. Entonces, 99% espíritu y 1% carne, no, 100% espíritu. Entonces, si ya no hay templo físico, ya no hay diezmo físico, pero lo que sí hay sigue siendo el amor, ¿no? Persevera la palabra de Dios. Entonces, entendemos que tenemos que seguir aportando para la obra del Señor, ¿no? Con amor, con nuestras primicias, con nuestros recursos, para que nuestros hermanos más necesitados en nuestras congregaciones, pues, puedan subsistir, ¿no? Y si es posible, puedan vivir de una forma digna entre los que podemos sostenerlos, ¿no? Y aportar a la tarea del evangelio y todo lo que implica, ¿no? Porque son gastos. Entonces, cuando nosotros invertimos eso en nuestro bienestar personal antes que en Dios, como por ejemplo en suscripciones de medios o de contenido o de streaming, o en nuestra ropa que no nos hace falta. Si nos hace falta, pues Dios nos provee, ¿no? Pero si ya no nos hace falta y es por vanidad o cada quien, ¿no? En cirugías o en artículos que no son de necesidad primaria y que son más lujos, en lugar de dárselo al Señor, eso es robarle a Dios. Así que si bien el diezmo no es necesario en este momento porque el templo físico fue destruido en el año 70 y inclusive era la reconstrucción del templo, ¿no? De Herodes, no era el templo de Zorobabel y tampoco era el templo de Salomón. Lo que podemos entender es que sí tenemos que seguir adorando al Señor con nuestros recursos, ¿no? Y es eso, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, ayudar en el reino de Dios al que más necesite, ¿no? Pero sigue sin hacerse, sigue robándosele a Dios y al prójimo. Y aquí cada vez que se le roba al prójimo, dice Levítico 6, que es como prevaricar contra Dios y tendría que devolverse por entero más un quinto de lo que se le robó a quien le pertenece. Dice: "Y como ofrenda por su culpa ante Jehová, llevará del rebaño un carnero sin defecto". Vean, el pecado es grave porque está pidiendo un carnero sin defecto como en holocausto en Levítico 1. Tiene que ser un carnero sin defecto. Aquí no está hablando de palominos. Tienes que llevar un carnero sin defecto. Entonces, el robo es un pecado fuerte para el Señor, ¿no? Vean, en valoración por una ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, ¿no? Entonces, dentro de todos los pecados que el Señor nos perdonó gracias a la expiación de Cristo por nosotros, es uno de estos, ¿no? Porque le robábamos a Dios, o quién puede lanzar la primera piedra estando libre de culpa de no haber robado lo que sea contra el Señor y contra el prójimo en algún momento de sus vidas, ¿no? Es imposible. El Sermón del Monte dice que es imposible que alguien sea justo lejos de la justicia de Cristo, ¿no? Porque cuando te compraste una prenda sin pensar en el prójimo que necesitaba comida o en la obra del Señor, ¿no? Cuando fuiste al cine o a lo mejor contrataste streaming o lo que sea, en lugar de ayudar a quien no tenía de comer, o en lugar de pasar tu tiempo, por ejemplo, enseñando las escrituras a tu prójimo, discipulándolo, te la pasaste en cosas que son tus hobbies, que sacian tu carne, eso es robarle tiempo al Señor. Así que nadie de nosotros puede estar libre de culpa, todos le hemos robado al Señor, pero Él ha sido bueno y Él nos ha perdonado. Sin embargo, esto nos hace ver más a Cristo como el santo que es, ¿no? El santo, santo, santo que es. Y a nosotros pecadores, hasta lo sumo, pero el Señor es santo, ¿no? Entonces dice: "Y será liberado de cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable". Entonces, éramos liberados hasta la expiación
por parte del sacerdote delante de Jehová. Y si se dan cuenta, hasta aquí sigue hablando de un ofrendador que es culpable y de un sacerdote que está intercediendo por el ofrendador. Por eso es que, aunque todo el capítulo 6 de lo que resta y el capítulo 7 hablan desde la perspectiva sacerdotal, pareciera que estos primeros 7 versículos del capítulo 6 chocan porque nos vuelve a hablar de pecado, pero en realidad después ya nos va a estar hablando solo desde la perspectiva del sacerdote, ¿no? Desde la cámara del sacerdote, como aquellas series que comienzan con el capítulo en el mismo día desde el punto de vista del papá y después en el segundo capítulo desde el punto de vista del hijo y después del amigo, ¿no? Bueno, pues así en un mismo día es la perspectiva de los sacrificios de Levítico 1 al 5 desde el ofrendador y 6 al 7 desde el sacerdote, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos rescatar de los primeros 7 versículos? Bueno, el pecado que se habla aquí es deliberado. ¿Qué ejemplos tenemos, no? Ya mencioné, por ejemplo, Acaz en Crónicas, ¿no? Por ejemplo, Acán en Josué 7:1, por ejemplo, por usurpación sacerdotal de Usías en Segunda de Crónicas 26. Por ejemplo, ¿qué más? Estas situaciones, tanto de la profanación de cosas santas, es Maal, como se ve en el capítulo 5, como de robar contra el prójimo, defraudando al prójimo en distintas modalidades de forma directa. También se hablaban, por ejemplo, de los depósitos de grano, en algunos ejemplos, por ejemplo, en Génesis 41:36. Y cuando nosotros lo vemos en otros textos, por ejemplo, en cuanto a David en los Salmos, cuando David dice en el Salmo 51, ¿no? Contra ti solo he pecado. Em, o cuando vemos en la primera carta de Juan, ¿no? La lógica de que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entendemos que cuando pecamos contra el prójimo, estamos pecando contra Dios. Y cuando amamos al prójimo, estamos amando a Dios. Pero recuerden que el motor principal de ambas es amar primero a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo. No al revés. No al revés. El amar al prójimo es el resultado de amar primero a Dios. Entonces, si bien este estudio es muy complejo porque es hablar de pecado, en Levítico 5 y 4 y también la entrada del capítulo 6, lo que tenemos que entender es que es como si hubiera dos polos opuestos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas o pecar contra Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos o pecar contra el prójimo. Ahora, amar al prójimo y pecar contra el prójimo son resultados de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, entonces vamos a amar al prójimo como consecuencia. Si pecamos contra el Señor, no podemos esperar más que pecar contra el prójimo, ¿no? Entonces, no hay tal persona que diga, bueno, pues yo amo a Dios con todo el corazón, pero peco contra el prójimo. No, no hay tal persona. Claro, todos somos pecadores, pero hablando de nosotros como cristianos con el fruto del Espíritu, si amamos a Dios, también como resultado empezamos a amar al prójimo, ¿no? Y entendiendo al prójimo como todos, como enseña Cristo con el samaritano. Ahora, cuando nosotros pecamos contra Dios, se va a ver reflejado en cómo nosotros somos orgullosos con el prójimo y también pecamos contra él, ¿no? Así que como expresión de nuestra relación con Dios, se vería si amamos al prójimo o pecamos contra el prójimo. Por eso es que es prevaricar contra Dios robar al prójimo, porque es el resultado de que también le estamos robando a Dios en todos estos sentidos. Por lo menos estamos pecando contra más de 4 mandamientos fuertes contra el Señor al robar, ¿no? Entonces, pues recuerden, es algo importante porque se trata de tener dioses ajenos cuando robamos a Dios y al prójimo, porque nos estamos poniendo a nosotros y a ídolos como dinero, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestro orgullo. Estamos usando el nombre de Dios en vano porque nos llamamos cristianos, pero seguimos teniendo una vida como en el mundo del pecado, ¿no? Robando, tomando de lo que no es nuestro, que fue lo que hicimos en parte en Génesis, ¿no? Tomar un fruto que Dios dijo que no debíamos tomar, ¿no? Y lo robamos ahí directamente a Dios mintiendo, como aquí dice el capítulo, ¿no? Porque también habla de mentira, tanto jurando falsamente, ¿no? Con cosas que se hallaron, etcétera, ¿no? Le robamos a Dios su tiempo cuando no respetamos el séptimo día de reposo, ¿no? Y nos encanta, de hecho es algo muy enseñado, ¿no? Que ya no es necesario dar el séptimo día. Bueno, Pablo dice, pueden darle el primer día, el segundo, el tercero, todos los días,
pero hay que darle tiempo al Señor, eso es seguro, ¿no? No siendo legalistas, pero ¿cómo vamos a entrenar para el octavo día, entendiéndolo en semanas, ¿no? En la 70 semana en cuanto a los últimos días, ¿no? Porque en Cristo ya se cumplió la 70 semana, pero el octavo día, el final de la última semana hacia la nueva creación, o la parucía, la segunda venida del Señor y la vida eterna con Dios. O sea, ¿cómo vamos a vivir en todas esas analogías de las Escrituras con el Señor en el reposo eterno que es Cristo, en la siguiente vida, en la recreación de la tierra por parte del Señor, si no le podemos dar ni siquiera un solo día en esta vida, ¿no? Entonces, le robamos al Señor su tiempo cuando no le damos tiempo, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera es como de no le damos comunión a Dios o estamos fríos con el Señor, no, le estamos robando a Dios, ¿no? Entonces, vean cómo es algo fuerte, por eso el robo es importante entender que hasta implica jurar en falso, implica usar el nombre del Señor en falso, porque dijimos que íbamos a amar al Señor muchas veces hasta cantamos canciones muy bonitas, ¿verdad? En las que amamos a Dios y le agradecemos y le entregamos la vida, pero no le pueden dar ni siquiera un solo día a Dios, ¿no? Para meditar en sus escrituras, para discipular a un hermano, para orar, para ayunar, y no de forma legalista, sino para resistir la tentación, ¿no? Y digo, eso es robarle al Señor, ¿no? Bueno, yo no lo digo, lo dice el Señor mismo, ¿no? Entonces, implica al shaker o jurar en falso. Este pecado entonces está directamente relacionado con muchos mandamientos. Por eso no tenemos que tomar propiedad ajena, ¿no? No tenemos que profanar el nombre santo del Señor. Y si lo hemos hecho, hay que pedirle perdón a Dios. Jesús ya nos perdonó en la cruz, pero hay que pedirle perdón a Dios y hay que intentar no hacerlo, ¿no? Mejorar todo esto en cuanto al Señor. Ahora, entrando hacia el versículo 8, lo que vemos es que hacemos este giro hacia lo sacerdotal, ¿no? Y dice el Señor, y habló Jehová a Moisés para decirle, vemos nuevamente la fórmula del libro, o sea, que proviene de Dios, o sea, que hay que escucharlo, o sea, que no se lo inventó Moisés, sino que él solo nos los está transmitiendo directamente de parte de Dios y por lo tanto tiene peso esta escritura. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo de él. Entonces, el fuego del altar siempre tenía que estarse consumiendo, siempre tenía que estar ardiendo, ¿no? Esto explica por qué el altar del holocausto se consideraba el segundo lugar santísimo, ¿no? Aparte del lugar santísimo donde estaban las tablas y el arca, donde estaba la Shekinah, la nube que daba el sello de la presencia de Dios en el templo. También el altar del holocausto representaba un lugar santísimo, porque si siempre se estaba consumiendo en fuego, siempre estaba purificando el pecado, ¿no? Entonces, ese lugar específico era santísimo y era tarea del sacerdote de Aarón y sus hijos mantenerlo vivo. Era una orden. Si ustedes recuerdan un texto del Nuevo Testamento donde Pablo dice que mantengamos vivo el fuego del Espíritu, pues es esto. No es una frase emotiva de taza de café, es una orden de Dios mantener vivo el fuego del Espíritu en nosotros. Ahora, cuando lo mantenemos vivo, entendemos que el Señor ya nos ha purificado, Cristo nos bautizó con su Espíritu, Él nos limpió con su sangre, el Espíritu mismo que es el fuego, Él tanto nos purificó del pecado, que eso es lo que representa el fuego, la santidad de Dios, nos purificó del pecado y ahora ese fuego se mantiene porque Dios mismo lo mantiene, pero nos hace pues vivir en ese camino de santificación, ¿no? Nos santificó y nos santifica para ser a la altura de Cristo, del varón perfecto, ¿no? Nos hace amar y meditar en la ley del Señor y por fin obedecerlo cuando podemos y le pedimos más fuerzas para hacerlo en sus propias escrituras y por el fruto que Él nos da, el Espíritu Santo. Entonces, es una orden, tenemos que hacerlo, no es una recomendación, ¿no? Tampoco es un llamado de atención, una advertencia como tienen que avivar el espíritu o el fuego porque se han enfriado. En realidad, no, en realidad es una orden. Y cuando no lo hacemos, cuando no leemos las escrituras ni oramos, que sería el símil en la era espiritual de mantener
altar del holocausto ardiendo, estamos desobedeciendo a Dios. Entonces ya dijimos, si robamos contra Dios es pecado, y es pecado que implicaba sacrificio, restitución de lo que tocaba, más la compensación del 120%, es decir, costaba algo, costaba un sacrificio hacerlo, costaba, porcentaje importante, por cierto, una ofrenda de reparación que era cuestión de compensación, ¿no? Que, pues, básicamente es culpa más reparación, ¿no? No solo es indemnizar, sino que es restaurar la relación con el prójimo y, por lo tanto, con Dios también. También aquí en este mismo capítulo entra el mantener la relación con Dios, ¿no? Entonces, podríamos verlo como que ya restaurada la relación, hay que mantenerla y nos regresa al holocausto, porque es desde el punto de vista de cómo el sacerdote mantenía el altar donde se iban a estar dando los sacrificios de holocausto y sobre la base de los cuales se iban a dar los demás sacrificios. Entonces, no hacerlo también era pecado contra Dios, pues era una orden. ¿Qué pasa si hemos dejado de lado la oración o la lectura de las escrituras ya siendo cristianos? Pues sí ha sido un día o 2 por un día ajetreado o 2, pero tenemos ese deseo incesante de hacerlo, pues qué bueno, son mis hermanos son cristianos y tienen el fuego del Espíritu, porque Él mismo es el fuego, ni modo que nosotros seamos enzimas del Espíritu, ¿no? Catalizadores, ¿no? No, el Espíritu es Dios y la santificación también es solo por la gracia del Señor, no es por méritos. Pero si pasa más tiempo y alguien no cumple el mandato de mantener el holocausto ardiendo, pues habría que pensar más bien si hay que arrepentirse en Cristo, tomar la cruz y seguirlo, ¿no? Porque como orden el Espíritu se asegura de darnos la fe para mantener el fuego vivo, ¿no? Entonces, de hecho, es consecuencia de que tengamos al Espíritu y que Él trabaje en nosotros como tercera persona de la Trinidad, que mantengamos el fuego, ¿no? No es causal, sino que es consecuente, ¿no? Entonces, pues ya reconciliados con el Señor, no nos debemos apartar de Él, tenemos que orar sin cesar, meditar en las Escrituras sin cesar, de día y de noche, recordando los mandamientos del Señor. Pero todo eso es gracias a Cristo, gracias al Espíritu y gracias al Padre, no es gracias a nosotros, ¿no? Entonces, eso nos debe recordar que sin Dios no podríamos cumplir esta orden, pero con Cristo lo podemos porque nos ha fortalecido, ¿no? Pero eso es lo que representa. Ahora, para hablar del fuego, me gustaría justamente tocarlo en este capítulo, la palabra fuego. Entonces, en el hebreo se dice en todos estos sentidos, ¿no? La palabra es llama y se menciona como fuego, vean en todos estos textos, con un mismo sentido. Se menciona como combustible, que básicamente sería como este sentido de mantener el holocausto en fuego, y se menciona también como relámpago, ¿no? Ahora, la mayor parte o la mayor proporción de los libros donde se refiere, pues vean Levítico 20 veces, Deuteronomio 28 veces, ¿no? En el Antiguo Testamento, Salmos 23 veces, Jeremías 39 veces, Ezequiel 38 veces. En los proféticos, Isaías 32 veces se repite muchas veces porque se entiende que es el trabajo del Espíritu Santo en los profetas, en la ley, ¿no? Se repite muchas veces. En el segundo uso como combustible, pues en Éxodo, en Levítico, es donde se repite más veces porque es este uso sacerdotal, justamente, vean como también en Ezequiel. Y en el sentido del relámpago, pues la mayor parte de veces se repite en Deuteronomio, en Levítico, pero finalmente el fuego representa santidad. Ahora, en los usos en los que se aplica, vean como por ejemplo Elías, ¿no? En Segunda de Reyes se habla de este sentido, de usado para llevar a Elías al cielo en las carrozas de fuego, la columna de fuego llena de gloria de Jehová, ¿no? En el desierto, llamas de fuego y que nos recuerda al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, o un fuego ilegítimo por los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en el versículo 1 del capítulo 10 que ya veremos en el futuro cercano, ¿no? Pero en parte esto nos ayuda a entender por qué se nos habla de un fuego extraño, más que del fuego físico como tal, que sí era el combustible extraño en el Levítico 10 del Nadab y Abiú. Si nosotros integramos lo que vimos hoy en parte con repasar en el capítulo 5, por ejemplo, tomar en vano las cosas del Señor o robarle al Señor
con la insistencia del fuego como santidad de Dios, un fuego santo en el holocausto, que fue Dios quien lo prendió y finalmente eran los sacerdotes quienes mantenían vivo el fuego y fue Cristo quien nos puso ese espíritu y nosotros en nuestra relación con el espíritu mantenemos ese fuego vivo gracias al Espíritu Santo. Nadab y Abiú, al dar un fuego extraño, significa que dieron algo que no era santo, ¿no? Entonces, más allá que era el combustible, es que dieron algo que no era santo, que profanaron el nombre del Señor. Las razones son muchas, ya vimos que prevaricar contra el Señor es variado, pero cada vez que hablamos de fuego, hablamos de santidad de Dios, y si es fuego extraño, es de algo impuro, algo idolátrico, ¿no? Entonces, el libro habla de ser santos como Dios es santo, ¿no? Y podríamos equipararlo a tener el fuego del Señor en el holocausto. Lo contrario a la santidad es pecado, entonces un fuego extraño representa pecado, ¿no? Por ejemplo, entonces en Nadab y Abiú le ofrecieron un fuego con pecado. Si nos vamos más atrás a Génesis, Caín le dio una ofrenda a Dios con pecado, ¿no? Entonces, cualquier ofrenda con pecado para con el Señor es abominable y él la vomita, la desecha, él la detesta, ¿no? Y entendemos que si todos nosotros éramos pecado, entonces todo lo que le diéramos en ofrenda a Dios sería desechado por Dios porque sería fuego extraño, excepto que para nosotros como hijos del Señor en Cristo, Él acepta nuestras ofrendas en Cristo porque Él acepta la ofrenda de Cristo y la de Él sí es santa, la de Él no es fuego extraño. Por eso nosotros como cristianos tenemos acceso al trono de la gracia en Cristo, pero no nosotros solos, nunca se les debe olvidar, porque como cristianos se nos pueden ir los pies si pensamos que el fuego proviene de nosotros y ese sería un fuego extraño. Pero como sacerdotes, así como aquí Aarón y sus hijos hacían esto, ¿acaso no el sacerdocio de Cristo es mejor que el arónico? Si es mejor que el arónico, entonces nosotros solitos no damos sacrificios. Los damos en Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces nunca nos podemos despegar de nuestra relación con Cristo. Si empezamos a pensar que nosotros hacemos el fuego, que nosotros hacemos la santidad solos, no somos de Cristo, ¿no? Y vale más que nos arrepintamos. Pero si somos de Cristo, entonces tenemos que hacer esto, depender total y completamente de la palabra de Dios, las escrituras, que es la única palabra de Dios, las escrituras en el canon bíblico de los 66 libros aprobados por el Espíritu Santo como canon bíblico y entendidos por el Espíritu Santo. Nada más, no hay nada más. Todo lo demás es fuego extraño, ¿no? Entonces dice, el holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego, encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. El sacerdote se vestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los aragüeyes de lino. Y recogiendo de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido, la depositará al costado del altar. Se quitará luego sus vestiduras y revestido de otras vestiduras sacará la ceniza fuera del campamento en lugar puro. Ahora, por supuesto que esto nos recuerda a Cristo en el día de la cruz, ¿no? Se le quitaron sus túnicas, salió del campamento, sacó la ceniza fuera del campamento, un lugar puro. Pero por supuesto, lo que nos compete más acá repasar y que con eso terminamos el día de hoy, es que la ley del holocausto es una ley perpetua. Y siendo una ley perpetua, entonces nos lleva a ver a Cristo en este sacrificio de holocausto o de fuego, ¿no? Ahora, siendo una ley en sentido jurídico, es una instrucción pero también es una directriz que no se puede desviar, ¿no? Porque es una ley. Entonces, como ley, si se rompe hay consecuencias. Pero si se hace de la forma santa y perfecta, hay bendición de parte de Dios. Como ninguno de nosotros podía hacerlo perfecto y solo Cristo, entonces en Cristo solo hay salvación, ¿no? Porque el holocausto finalmente era restaurar nuestra relación con Dios. Por eso es que el sacerdocio arónico hacía este sacrificio y nos acercaban a Dios, o nos acercábamos a Dios de una forma temporal, porque al otro día, al volver a pecar, o al mismo instante de terminar el sacrificio, aún manteniendo el fuego vivo, no era aceptado por Dios, siendo manchado en orgullo como para perdón de pecados, para la salvación eterna. Pero en Cristo sí, un nuevo sacerdote, un sumo sacerdote en Cristo, ¿no?
Entonces, uno nos recuerda que como ley, todos estábamos del lado del pecado, porque todos hacíamos eso con cierto orgullo, con cierto pecado, ¿no? Entonces, pero Cristo no. Por lo tanto, esto nos separa de Dios, ¿no? Y nos hace ver que Él es el varón de dolores perfecto que murió en la cruz y resucitó y nosotros conjuntamente con Él, ¿no? Pero que nosotros no podíamos sin Él. Luego, el fuego perpetuo, ¿no? Ya lo mencionamos. ¿Qué significa esto, no? Hay actos personales de devoción que se han dicho, más allá de la oración y, por supuesto, la lectura de las Escrituras, pues es esperar en Dios continuamente, como en Oseas 12 se refiere, alabarle continuamente, como en Salmos 34 se refiere, amarlo, que es obedecer al Señor, guardar su ley, ¿no? Como en Salmo 119 se refiere, y Cristo nos dice que quien lo ama lo obedece. Entonces, una continuidad de altar es el producto del fruto del Espíritu, que es el amor a Jehová y al prójimo, diario en nuestras vidas, todo el tiempo, ¿no? A eso se nos invita. Que esté quemándose continuamente es que ni un momento del día deje de quemarse el fuego del Señor. O sea, que siempre estemos meditando las Escrituras y orando en el Señor sin cesar, ¿no? Sin embargo, ninguno de nosotros lo logra, como dice Pablo en Romanos 7. Pero una promesa de Cristo en los últimos días, en el día de la renovación de la tierra, en su segunda venida, es que nos va a dar un cuerpo nuevo para amarlo de una forma perfecta, sin pecado. Eso es lo que nos espera, ¿no? Por fin poderle dar a Dios este fuego sin que se consuma, gracias a Cristo, porque hasta en ese entonces y para siempre todo va a ser gracias a Cristo. Ahora, nunca se explica explícitamente el propósito del fuego perpetuo, ¿no? Simplemente es la ley del Señor y es por qué lo manda y hay que obedecerlo. Pero podemos repasar 4 posturas que se han dicho del por qué hay que mantener este fuego, ¿no? Una es la de Calvino, que se ha dicho que los primeros holocaustos del tabernáculo y del templo fueron encendidos por fuego del cielo, claro, en Levítico 9 y Segunda de Crónicas 7, y los sacerdotes debían mantener ese fuego para que las ofrendas fueran quemadas, porque como todas las ofrendas iban ahí, pues la expiación debe ser consumada por fuego de origen divino y lo demás se mantiene, no provenía el fuego del hombre, sino de Dios. Y este hecho se repite, por ejemplo, con Elías contra los profetas de Baal, ¿no? Elías no enciende el fuego, él ora y el fuego cae del cielo en un trueno, precisamente como veíamos en el uso de la palabra fuego. Entonces, estamos entendiendo lo mismo, tanto con el trueno como con el fuego, es la santidad de Dios consumiendo el pecado, ¿no? Consumiendo, en este caso, haciendo nuevas las cosas, ¿no? El fuego, la santidad de Dios nos hace santos o nos santifica a los hijos de Dios y a los hijos del pecado los consume en un infierno, en un suplicio eterno, ¿no? Ahora, una segunda postura, ¿no? El fuego debía mantenerse porque el holocausto era símbolo divinamente designado y la señal visible de la adoración ininterrumpida de Jehová. O sea, un modelo para hacer este culto sin cesar, ¿no? Un modelo que nos recordaba la liturgia hecha visible, ¿no? Entonces, como vemos el fuego sin consumir, si nos recuerda que siempre tenemos que estar meditando en Dios. Otra, el fuego representaba la consagración continua del pueblo a Dios, ¿no? Entonces, el holocausto como tal, totalmente consumido, simbolizaba la entrega total del oferente, ¿no? Y una cuarta, si el holocausto tenía también una función propiciatoria, que vemos en Levítico 1, y era aceptado para expiación suya, entonces el fuego perpetuo servía como recordatorio de la necesidad constante de expiación, ¿no? De que éramos pecadores y que necesitábamos al Señor para que nos perdonara y nos conectaba con el fuego y asociación siempre entre Dios y el fuego, la santidad de Dios, ¿no? Jehová tu Dios es fuego consumidor, como dice Deuteronomio 4, ¿no? Isaías 10 o Hebreos 12. Ahora, la aplicación directa de estas 4 se puede consumar en lo siguiente, ¿no? Si el fuego perpetuo habla de la presencia eterna de Dios con su pueblo, entonces nosotros estamos animados y exhortados a no apagarlo en el interior, como dice Primera de Tesalonicenses, que ya citamos hace rato, y de nuestra necesidad permanente del perdón del Señor o expiación, ¿no? Entonces, si Cristo nos perdona una vez y para siempre, eso está en Hebreos, por supuesto, y lo creemos, eso es eso es un amén y eso es gracias a Cristo, ¿no? Vivimos siempre en eso. La salvación es una única vez, por supuesto, ¿no? Él nos ha acercado, Hebreos 7. Pero tenemos que entender que la santificación que proviene del fuego que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros siempre, no tiene descanso, ¿no? No hay relevos, no hay interrupciones, no hay repeticiones cada día, cada año de sacrificios o
de mantenimiento humano, sino que es el Espíritu mismo quien lo mantiene, y una carrera larga, es una carrera de fe que es hasta morir aquí y después en la eternidad, la misma carrera de fe para darle gloria a Dios. Entonces, recordar que somos sacerdotes de Dios escogidos, es recordar que tenemos una vida completa, como dice Hebreos 7, para el Señor, ¿no? Sin interrupciones, sin descanso, sin vacaciones. En el cristianismo, para nosotros no hay descanso de la meditación del Señor y no queremos descansar de meditar en las escrituras del Señor, ¿no? Tampoco queremos que Dios aparte su ley ni su rostro de nosotros, al contrario, queremos que siempre esté con nosotros. Por lo tanto, esto nos enseña que siendo sacerdotes, si hay bendición en Cristo por la salvación que Él nos ha regalado, pero a la vez hay responsabilidad. Es una orden mantener el fuego de Dios sin cesar todos los días de todas nuestras vidas, meditar en las Escrituras, enseñarlas y a la vez orar en el Señor, ¿no? No es una recomendación para que nos vaya bien, es una orden del Señor y como sacerdotes en Dios es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Y nosotros hacemos esto en obediencia por amor, es lo más importante. Nuestro amo es amor, no es esclavitud como con el pecado que era nuestro antiguo amo, en orgullo y egoísta, sino que al contrario, Dios es amor y nuestro amo es fiel y es bueno, que es el Señor. Entonces, ánimo, no dejen apagar el fuego del Señor, oren sin cesar, mediten en las Escrituras y pídanle al Espíritu sabiduría para amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como ustedes mismos. Pues nos vemos en un siguiente video para analizar estos profundos capítulos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.